25. Y esta tarde en nuestro programa Finanzas Conciencia tenemos el tema de declaración anual de personas físicas y nos acompaña en la entrevista y es un gusto tenerla aquí a la doctora Marta Sheila Gómez González. Hola. Bienvenida. Muchas gracias, maestra Miriam, gracias por la invitación y encantada nuevamente de estar aquí en el micrófono. No, pues al contrario, gracias que nos dedicas tiempo y pues esta es tu casa, ¿no? Es tu programa es también. Es mi centro de trabajo. Fue Exacto. Mi programa, ya no es mi programa por cuestiones de tiempo. De tiempo, exacto. Pero encantada de la vida cada vez que me invitan de estar nuevamente aquí. Gracias. No, pues al contrario. Y bueno, vamos a platicar de un tema que pues ya se nos viene ahorita en este mes, que es la declaración anual en el mes de abril. Sí, es correcto, ya estamos casi por empezar el mes de la declaración anual de las personas físicas. Uh-huh. Estamos por concluir el mes de la declaración anual de las personas morales con todas sus complejidades y empezamos con personas físicas. De hecho, ahorita ya está habilitado el simulador del SAT uh-huh. para quien quiera ya ingresar y ver más o menos cuál fue su situación fiscal del año 2025, ya lo puede hacer. No tiene la opción de enviar, es un simulador, pero más o menos para que vaya viendo los ingresos que ya tiene capturados, las deducciones que tiene contempladas, si le hace falta alguna, si alguna no cumple algún requisito, si todavía se pueda corregir, y etcétera, y sobre todo que conozca el impuesto que en su caso tendría que pagar o en su caso el saldo a favor si es que llegara a existir. Muy bien, y pues vamos a platicar. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a presentar una declaración anual, doctora Sheila? Ok, bueno, la ley establece en primer lugar los asalariados, uh-huh. los contribuyentes cautivos. La gran mayoría de los contribuyentes en el país son los asalariados o somos los asalariados. Cuando sus ingresos en el año rebasen 400,000 pesos o bien si no rebasan esos 400,000, haber obtenido ingresos de más de un patrón. Uh-huh. Esto es muy común, de repente la persona trabaja 6 meses con un patrón y 6 meses con otro, aunque no haya tenido 2 patrones al mismo tiempo, le obliga a presentar declaración anual. Uh-huh. Máxime si tuvo 2 patrones o más al mismo tiempo, también está obligado a presentar declaración anual, pero también las personas que realizan otras actividades por las cuales no hicieron un pago de impuesto definitivo. Es decir, tenemos actividades en la ley del impuesto sobre la renta que los pagos se efectúan de manera única, si podemos llamarlo de esa manera, y que no les obliga a acumularlos, mucho menos a presentar declaración anual, como puede ser un reciclo que tiene la opción voluntaria de presentar declaración anual o un RIF u otros regímenes que la ley como tal no lo contempla o por los ingresos que obtienen no se contempla presentar declaración. Sí o sí, entonces quienes rebasaron de 400,000, que trabajaron para más de un patrón o tienen otras actividades que sí tienen que pagar, un asalariado con una actividad empresarial, con un arrendamiento o enajenación o adquisición o con intereses, por ejemplo, está obligado a presentar su declaración anual. Y de manera voluntaria, aquellas personas que tengan deducciones personales, que quieran tener el beneficio de aplicar estas deducciones para disminuir su carga tributaria y en este caso generar un saldo a favor, también uh-huh. pueden presentarlas sin ningún problema. Muy bien, ¿y cuándo es la fecha límite para hacer La fecha límite es el 30 de abril. Entendemos que la plataforma se va a habilitar el día 1, uh-huh. dentro de la página del SAT, y el 30 de abril, que si mal no recuerdo es jueves. Entonces el jueves 30 de abril sería el último día para presentar declaración anual. Hace ya algunos años la autoridad manejaba prórrogas para presentarlas. Después de pandemia fue la última prórroga, ya no ha habido prórrogas, por lo tanto no creo que vaya a haber un plazo mayor después del 30 de abril. Muy bien. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué necesitan para hacer su declaración? Lo primero que necesitan, además de estar obligados, su RFC y su contraseña, o en su caso, la firma electrónica y la contraseña de la firma electrónica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar a la plataforma del SAT y es el primer requisito que nos va a pedir para autentificarnos. Uh-huh. Que sí seamos esa persona que va a presentar la declaración anual. Si alguna persona no tiene su contraseña, puede obtenerla a través de la aplicación de SAT ID. Y digo aplicación, aunque no es una aplicación, basta con entrar al celular, satid.gov.mx, y automáticamente ahí le da la opción. La primera opción es generar contraseña. Solamente uh-huh. seguir los pasos que le va a pedir su RFC, le va a pedir un correo electrónico, su número de celular, y en algún momento le va a pedir que suba una foto de su identificación oficial, puede ser INE, puede ser pasaporte, por ambos lados,
y va a continuar, bueno, va a pedirle por ahí un captcha y luego le va a pedir que grabe un video con una leyenda que aparece ahí en la aplicación. Se graba con video, con audio y se envía, y en cuestión de, puede ser en 1 hora o hasta en una semana, 15 días, nos ha tardado en algunas ocasiones 30 días, llega una liga, sea al correo electrónico o sea por mensaje de texto convencional, y en esa liga se accede con un número de folio que se generó cuando se hizo el trámite, y se genera la contraseña 2 veces, la primera vez como reconocimiento, la segunda de seguridad, y con eso ya puede acceder. Estamos en tiempo ahorita para quien quiera generar su contraseña, lo puede hacer. Si no tiene contraseña pero tiene firma electrónica, sin problema lo puede hacer con la firma electrónica, pero con contraseña. Si a la persona se le perdió la contraseña de la firma electrónica, no hay manera de recuperarla, tiene que volver a generar una cita para renovar su firma electrónica. Muy bien, y en ese caso, aproximadamente, ¿cuál es el tiempo para las citas de firma electrónica? Normalmente ahorita si estamos solicitando una firma y como viene una demanda muy alta de firmas, no va a ser rápida, puede tardarle hasta 1 mes. Se quedan en fila virtual, es decir, están formaditos nada más con su nombre, y en algún momento la autoridad fiscal, cuando ya tiene un espacio, le genera una cita al contribuyente, pero no significa que ya esté una cita segura. El contribuyente recibe un correo donde confirma la cita para presentarse en el lugar, en la fecha y la hora que se le establece, y se tiene que presentar. Si no se presenta, pierde su cita y tiene que volver a formarse la firma, la virtual, para que le dé un espacio. Hemos tenido casos de repente que, por ejemplo, ahorita que tuvimos el evento aquí en la región en febrero de seguridad, buscabas una cita para firma electrónica y de verdad yo me quedé sorprendida porque entré y teníamos citas para el siguiente día, y para el siguiente día sí había citas y varias disponibles. Entonces fue de un día para otro literalmente, pero con la demanda de la declaración sí puede tardarse hasta 1 mes. Hasta 1 mes, o sea, para que las personas, vayan contemplando y se vayan preparando. Y esto también es importante, que cuando la autoridad fiscal le informa al contribuyente que tiene una cita, ese correo llega a la 1 de la mañana. Yo siempre les digo a mis contribuyentes, a mis clientes, a las personas que nos piden la asesoría, cuando se levante, antes de darle gracias a Dios, revise su correo electrónico, por favor. Tienes 24 horas a partir de que lo recibes para confirmar la cita. Si no lo ves a tiempo y pasaron las 24 horas, literalmente ya no puedes hacer nada. Entonces yo les digo, llévenselo así como de tarea, que diario tienen que estar revisando el correo electrónico, porque si se les pasa no hay forma ya de conseguir esa cita, ¿no? Y bueno, son cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque si te enteras de que no la tienes y falta un día. No, es correcto. No, y adicional a eso también siempre les pedimos, o sea, además de que lo estén revisando, asistan, porque si la pierden porque llegaron tarde, porque se les olvidó algún documento, no los van a atender. Asistan, porque si no hay que volver a formarse, y un correo registrado para una cita se castiga 30 días, es decir, durante 30 días no puede volver a hacer una cita. Bueno, aquí el hack es: haz una cita con otro correo electrónico. Afortunadamente no se valida el RFC, es por correo, con otro correo electrónico, para que sí puedas tener una cita pronto, porque si no, pues pueden pasar meses y te quedas sin cita. Y no tener la firma electrónica y no poder acceder no te exime de la obligación de cumplir y de la posible sanción que pueda hacer si no la has hecho a tiempo. Entonces, tener cuidado, porque eso puede acarrearnos una sanción. Muchas sanciones. Y pues generarte un problema, ¿no? Sí, y además sabemos que si de manera recurrente estamos presentando nuestra declaración anual, si el contribuyente además tiene comercio y tiene que elaborar facturas y las tiene que timbrar con la firma electrónica, es tenerla a tiempo y no esperar a que se te venza para volverla a renovar. Es decir, ser un contribuyente cumplido. Y ya hablando ya de que vamos a hacer nuestra declaración anual, ¿qué podemos deducir en la declaración anual? ¿Qué podemos deducir? Bueno, la ley contempla diferentes gastos en beneficio del contribuyente, del cónyuge, de la persona con quien vive en concubinato o de sus ascendientes o descendientes en línea recta, y que se pueden deducir. Estamos hablando entonces del contribuyente y además de los primeros, los padres, los hijos y hasta los nietos. La ley, cuando dice línea recta, no establece un límite, por lo tanto podemos entender que hasta los nietos o los bisabuelos, si lo viéramos de esa forma. Y el primer rubro que maneja la ley son los gastos médicos hospitalarios, es decir, todos aquellos que se hacen por los servicios de salud y por los cuales se paga.
Estamos hablando entonces de honorarios médicos, dentales, análisis clínicos, prótesis, aparatos de rehabilitación, los lentes graduados para cualquiera de estas personas. Como requisito establece la ley que no excedan del valor de 15% de los ingresos anuales del contribuyente o 5 UMAS, el que sea menor. 5 UMAS anda como en 230,000 pesos. Entonces, el contribuyente puede deducir hasta esa cantidad, pero si sus ingresos fueron por una cantidad de 200,000, máximo hasta 300,000 pesos. 200,000 pesos. Es correcto. Ese es el primer rubro y es el rubro más común. Y aquí sí me gustaría comentarlo. Muchas personas van al médico o utilizan este tipo de servicios y de repente el médico dice, ay, no tengo terminal. Es como que una práctica recurrente para no recibir ingresos, que además queda la evidencia ante el SAT y que les obliga a facturar y a pagar impuestos. Entonces también se pueden pagar no solamente con tarjeta o transferencia, o con tarjeta, sino que también con transferencia, para que se puedan deducir. Si la persona los paga en efectivo, no los puede deducir aunque tenga la factura. Y en el CFDI ahí dice método de pago y ahí dice transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o efectivo. Entonces los gastos en efectivo no se pueden deducir. Muchos médicos dicen, me ha tocado, es que si quieres factura te cobro el IVA. Los servicios médicos de medicina son exentos de IVA, entonces no te pueden cobrar el IVA. Sí, en los hospitales, por ejemplo, si es una persona moral, sí va a cobrar IVA. Si es un análisis clínico, si son unos lentes, claro que va a cobrar IVA. Y yo siempre les digo, paga el IVA. Sí es cierto que te va a costar un poquito más, pero te lo van a regresar en los impuestos, y por el otro lado contribuimos a que esa otra persona también pague sus impuestos. Claro, ¿verdad? O sea, va cerrando el ciclo, ¿no? Es correcto, se cierran esos ciclos, son cada vez más requisitos que pide la autoridad fiscal para que todos contribuyamos de manera justa y equitativa y proporcional como disponen las leyes fiscales. Y en este caso, bueno, estamos hablando de temas relacionados con la salud. ¿Hay alguna otra cosa que puedan deducir las otro personas? de los conceptos que establece también tiene que ver con la parte de los gastos funerarios, que también se pueden deducir en beneficio de cualquiera de estas personas. También pueden ser luego que son los intereses por los créditos hipotecarios. Muchas personas no lo saben, tienen un crédito de Infonavit y una parte de ese interés es el interés real, es decir, el interés que se paga comparado con la inflación, se puede deducir en la declaración anual y también les genera un saldo a favor. También se pueden deducir las aportaciones voluntarias a las AFORES o a los planes de retiro. También se pueden deducir lo correspondiente a las colegiaturas, que esta no es una deducción personal, es un estímulo adicional. También los donativos que se entregan a las instituciones autorizadas para recibir donativos, entre ellas la Federación, estados y municipios, y también se pueden deducir, además de las colegiaturas, lo que son las aportaciones a las cuentas personales de retiro, los famosos planes personales de retiro, y los gastos, las primas por pagos de gastos médicos, también en beneficio de cualquiera de estas personas que comenté. El pago adicional a lo que son los planes personales de retiro va más allá del 15% total de las deducciones que puede hacer el contribuyente con base a sus ingresos. Luego entonces tiene el tope del 15% en gastos médicos, pero el 15% también en la suma de todas, y adicional a eso las colegiaturas, siempre y cuando sean en instituciones que cuenten con validez oficial de la SEP, y adicional a eso los planes personales de retiro. Entonces, estamos hablando de un 15, de un 10 de los planes y adicional de las colegiaturas, es decir, se puede ir hasta casi un 30% lo que se puede deducir del ingreso, es correcto. Muy bien, y bueno, son cosas que se tienen que empezar a planear, ¿no? Que yo creo que sí, a mí de repente la gente me dice, es que son 100 pesos del análisis. Pide tu factura de 100 pesos, porque ahorita es 100 y a lo mejor después va a ser otra de 100 y después puede ser una de 1000 y puede ser de otros conceptos que al final te van a ayudar a que entre mayor deducciones tengas, mayor es el impuesto que puedes tener a favor o menor es el impuesto que vas a pagar en tu declaración anual. Entonces, nunca es malo pedir las facturas, ¿no? Aunque nos digan que no tienen terminal, pues pásame tu cuenta y hacemos transferencia. Y algo muy importante, quien lo tiene que pagar es la persona que lo va a deducir. Es decir, no se vale que yo haga el gasto y pida la factura a mi nombre y mi cónyuge la pague, porque ni él ni yo la vamos a poder deducir. El beneficiario soy, aunque ya ha sido, suponiendo él, el que tiene el derecho a la deducción soy yo. Y ahí acabo de decir algo importante. Si el cónyuge, si el hijo, si el padre, si el abuelo, si el nieto obtiene ingresos que en el año le representen más de 32,000 pesos de ingresos,
Entonces, yo no podría pagar la deducción porque no sería deducible para mí, aunque tenga la factura, aunque la haya pagado con tarjeta o transferencia, porque la persona a la cual le pagamos el gasto obtiene un ingreso superior a esta cantidad y por lo tanto se limita el beneficio. Muy bien, digo, es para que lo tengan en cuenta. Sí, porque de repente es muy común que el esposo y la esposa, los dos son contribuyentes, pero a uno sí le sirven las deducciones y al otro no, o a los dos, pero uno le paga al otro y lo quiere deducir para el beneficio de la deducción. No es deducible porque el otro también tiene ingresos. Y la autoridad es muy fácil que esto lo sepa. Los dos están registrados en el RFC y la autoridad sabe cuánto percibe de ingreso cada uno, por lo tanto no es deducible, ni para qué arriesgarse. A lo mejor lo va a poder aplicar en la declaración, va a presentar la declaración, le van a tener que tiene saldo a favor, se lo van a devolver, pero en una auditoría la autoridad va a decir, dedujiste algo que no correspondía, devuélveme el impuesto con su respectiva multa, actualización y recargos. Y pues bueno, te sale más caro, ¿no? Después. Sí sale más caro y además pues no es recomendable. Se trata de hacer las cosas de manera consciente. Yo que sí les digo, ¿cuál tiene más ingreso? El que tenga más ingreso que pague los gastos de los hijos, por ejemplo, o los gastos del que no tiene ingresos, porque a mayor ingreso, mayor impuesto y mayor beneficio en la devolución, ¿verdad? Eso sí es algo como más recomendable. Igual hay topes, si vas a rebasar el tope, cuida los topes y si ya estás por rebasar, entonces que sea el otro cónyuge el que haga la deducción para que se beneficien los dos y no que de repente uno tiene muchas deducciones, rebasa el tope, no puede deducir todo y el otro no tiene y tampoco tiene el beneficio. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hago la declaración y me sale un impuesto a cargo? Hay que pagarlo más tarde el 30 de abril, pero tenemos el beneficio de que lo podemos pagar en parcialidades. La autoridad da hasta 6 parcialidades con sus respectivos intereses, no son meses sin intereses, y es algo caro el interés, pero bueno, sí funciona, sí les sirve a aquellas personas que no tienen capacidad financiera para pagarla, para que cumplan el tiempo. Entonces, al presentar la declaración, ahí se elige la opción de pago en parcialidades y el número de parcialidades. Hay que pagar la primera parcialidad el día 30 de abril a más tardar y las siguientes parcialidades, ahí tienen la fecha consignada, que es el último día hábil de cada mes. De cada mes. Importante, si se nos pasa la segunda o la tercera o la cuarta, automáticamente se corta el beneficio de pagarlo en parcialidades y se tiene la obligación de pagar todas las parcialidades restantes. En una exhibición. En una exhibición y ya no hay manera de decirle a la autoridad, mira, es que se me pasó, vuélveme a dar los meses que faltan. No, porque esto es para que el contribuyente sea muy cumplido. La autoridad dice, te doy el beneficio, cumple a tiempo. No cumpliste, pierdes el beneficio y ya no hay manera. Entonces, de repente pasa que el contribuyente paga la primera parcialidad y se le olvida la segunda parcialidad y cuando se acuerda, ya no hay forma de que la autoridad te vuelva a dar esas parcialidades. Tienes que pagar todo lo que falta con actualización y recargos. Y sí es un poquito costoso, ¿no? O sea, para tenerlo en cuenta y bueno, saber que existe ese beneficio y que ese beneficio, aun cuando tiene una tasa de interés, es mejor que no presentarla y que no pagar, porque por el otro lado tenemos las sanciones que se derivan en multas. Entonces, si no se presenta, hay un requerimiento y ese requerimiento ya lleva una multa. Y si se presenta mal, también hay un requerimiento que también lleva multa junto con el impuesto omitido. Entonces, es mejor presentarla a tiempo usando el uso de las parcialidades, aunque sea complicado, ¿no? Y yo no digo que sea la mejor manera hacerlo a través de parcialidades, pero cuando no hay esa liquidez y no tienes la forma de acceder de manera rápida a un pago, la forma de hacerlo es parcializándolo. Ya cuando lo vas a pagar, incluso tú puedes ir voy al banco y lo pago con la tarjeta de crédito, es válido. Y te sigues financiando malamente con la tarjeta de crédito, pero estás cumpliendo con la autoridad fiscal. Hay que recordar que los créditos más caros vienen de la autoridad fiscal, no de las instituciones financieras, de la autoridad fiscal. Entonces hay que cumplir. Y es una obligación, entonces. Es una obligación, no podemos, la Constitución nos obliga a pagar el impuesto. Entonces no es si queremos o no. De repente a mí me dicen, pero es que ¿por qué lo tengo que pagar? Es que no tengo ganancias. Yo siempre les digo, negocio que no es negocio, no es negocio. Es decir, ¿para qué tienes un negocio que no tienes para pagar impuestos? Mejor déjalo porque te va a salir más caro no tener
que tener para pagar. Claro, porque digo, es una obligación al final de cuentas. Sí, no es que nos pregunten si queremos o no, la Constitución nos obliga como mexicanos a contribuir al gasto y las público. disposiciones de las otras leyes fiscales nos da las pautas, los requisitos, el sujeto, el objeto de la ley, el periodo de pago, la época, la base, y tenemos que cumplir con base a como dice la ley, no con base a como el contribuyente quiere. Y dije contribuyente, pero hay que recordar que todos los mexicanos que realizamos alguna actividad económica por el simple hecho de ser residentes en México y obtener un ingreso, estamos obligados a pagar el impuesto, seamos o no contribuyentes. Hasta hace muchos años la ley decía cuando el contribuyente, cuando debió presentar, y luego ahora ya la ley dice no, cuando presente, ahora la ley dice las personas, dice, la obtención del ingreso esté inscrito o no, incluso dice, si la autoridad fiscal lo detecta y no está inscrito, lo va a inscribir y además le va a condicionar ese impuesto como una discrepancia fiscal y va a pagar el impuesto con su respectiva actualización, multa, recargos, le guste o no le guste, no nos preguntan si queremos o no queremos, tenemos que hacerlo. Sí, no es algo voluntario, ¿no? No, si fuese voluntario creo que no habría recaudación. Claro. Y por eso tenemos, decía hace un rato, los contribuyentes cautivos, los que somos asalariados, que cuando recibimos nuestro pago de la nómina ya viene descontado el impuesto y ya lo pagaron por nosotros, pero eso tampoco nos exime de, ya es lo único, es decir, no es un impuesto definitivo. Tenemos que presentar una declaración anual si caemos en las condicionantes que establece que la nos ley. Comentaste al principio. Sí. ¿Y cuáles son los errores o las cosas que tú ves más comunes? Los errores más comunes, la primera es que las personas pueden tener más de un ingreso y no presentan declaración. Esa es la más común y esta se da mucho sobre todo con las personas que tienen pensiones y que tienen un ingreso. De repente las personas dicen, ay, si yo tengo una pensión de viudez o yo tengo una pensión del Seguro Social, pero también tengo una pensión de viudez. Yo tengo la pensión propia y la del viudez. O tengo una pensión del Seguro Social y tengo otra del ISSSTE o tengo una del gobierno del estado. El simple hecho de que se esté reportando más de un patrón ya les obliga a presentar declaración anual. Se da mucho, por ejemplo, hace ratito tuvimos un taller con el adulto mayor y me dice, es que nosotros recibimos la pensión todo el año del gobierno del estado y luego en diciembre recibimos un bono que es del gobierno federal y el patrón, gobierno del estado es uno y gobierno federal es otro, dice, y por eso ya no sabemos si tenemos que presentar o no. Sí, tienen que presentar su declaración porque ya son dos patrones, aunque no trabajaron para dos patrones y aunque incluso ya están pensionados, tienen que presentarla. Hay personas que dicen, mira, es que yo tengo dinero ahorrado en el banco o en la Caja Popular, en CETES, pero también tengo ingresos por salarios o también tengo un ingreso por una pensión, por una jubilación, también están obligados a presentarlo. Aun cuando la ley dice que si no rebasan de 400,000, hay otros ingresos. Hablando de la parte de intereses, si los intereses en el año no rebasan de 100,000 pesos, no están obligados a presentar la declaración. Pero de todas formas, es conveniente saberlo. Cuando tenemos un dinero en la simple cuenta de nómina del banco, ya tiene ahí nuestro RFC, la autoridad fiscal ya sabe. Ya lo sabe. Es correcto. Entonces, sí o sí nos va a detectar. Y la autoridad fiscal, si nosotros entramos a la plataforma, ahí viene, voy a poner un ejemplo, Caja Popular X, y ahí viene cuánto tengo en ahorros y si te genera interés o incluso si no genera interés, ahí aparece de todas formas la información. No hay forma que la autoridad fiscal no lo sepa, porque tiene nuestro RFC, tiene nuestra CURP y nadie más comparte nuestro RFC y nuestra CURP. Digo, de repente sí hay casos, pero son los menos. Entonces la autoridad fiscal ya nos identifica, ya sabe quiénes somos, dónde estamos, el ingreso que obtuvimos, si facturamos, qué facturamos, cuándo facturamos, si expedimos comprobantes de ingresos, todo lo conoce. No hay manera de decirle no. Y ahora con la inteligencia artificial y con el plan de fiscalización que tiene la autoridad fiscal, nomás aprietan un botoncito y ya saben todo lo que queremos que no sepan de nosotros o que sí lo sepan. Claro, y se pueden hacer muchos cruces, ¿no? Con diferentes... Todas estas compulsas que hace la autoridad fiscal están literalmente a un botón.
Exacto. No hay forma de que lo podamos ocultar. Y si de pronto la gente le deja todavía más evidencia con lo que publica de su vida pública en las redes sociales, lo que tiene en el banco, compra una casa, tiene su RFC porque se lo pide el notario, compra un terreno es lo mismo, compra un vehículo es lo mismo, viaja en avión es lo mismo. O sea, no hay manera de que la autoridad fiscal no nos detecte. Yo siempre he dicho, solamente hay 2 maneras de salvarte de los impuestos. No naciendo y muriendo. O sea, no hay otra. No hay otra. Y bueno, ya ahora hasta encargar en una plataforma, ¿no? Claro, vas a comprar en cualquiera de esas plataformas chinas que antes eran muy baratas y que a lo mejor siguen siendo baratos, pero ahora te dice, dime tu RFC, dime tu contraseña, y luego además te dice, y aquí estos son los impuestos de importación, entonces dices, nada, mejor no. Exacto. Sí. Bueno, pues tenemos temas pendientes todavía. Sí. Te comprometemos a lo mejor a otro programa. Con todo gusto. ¿Puedas acompañar? Con todo gusto. Si quieren, nos podemos ver la siguiente semana. El día jueves nos vemos por aquí un rato para terminar de platicar de la declaración anual y de la plataforma y de las sanciones y de muchas cosas que nos harían falta. Sí, yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Sheila, por acompañarnos. Por el día de hoy, bueno, ya nos ganó el tiempo. Terminamos nuestro programa. En la conducción, una servidora Miriam Arias y la doctora Sandra Campos, que no nos pudo acompañar, su dirección regional Elia Macías, en la producción Imanuel Martínez, operación técnica y transmisión de Facebook Luis Ángel Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.